Hola, bienvenidos una semana más a su programa favorito, Los Amos del Multiverso. ¿Cómo están? Empezamos puntuales a las 12 en punto, como siempre, porque luego nos digan, ¡ay, ya se acabó! No, pues empezamos a las 12, siempre, el live. Ya después lo repetimos. Para despertarlos. Sí, porque, bueno, es sábado. Luego lo repetimos, lo ponemos aquí, lo ponemos en YouTube para que también lo chequen. Pero bueno, por si se lo pierden en vivo, luego lo pueden ver toda la semana y está ahí en el YouTube, en Amos del Multiverso. Así es. Pero bueno, vamos a continuar con las historias, con los crossovers clásicos. En esta semana le toca a Marvel y vamos a hablar de la caída de los mutantes o Fall of the Mutants. Bueno, aquí dice caída de mutantes porque es una edición italiana que conseguí por ahí. Pero bueno, aquí está como era el letrero de Fall of the Mutants. Y ustedes dirán, ¿por qué tanto pinche mutante? ¿Que están traumados con los mutantes o qué? Pero bueno, nos fuimos, checamos de manera cronológica. Y pues bueno, crossover, si tenemos el concepto así como muy estricto, es una historia en la que dos o más títulos se interlazan, se cruzan. Y pues bueno, en aquel entonces, pues los mutantes eran los que vendían más, eran los que hacían las mejores historias, eran los que rifaban. Entonces, pues sí, o sea, en años fueron como que un año tras otro los crossovers, al menos los más importantes que había, eran entre títulos de mutantes. Y otra cosa importante, era también así, porque primero, no sé si ustedes están familiarizados con el concepto de lo que es una historia orgánica. Orgánica es que lo editorial no da el mandato de que se hagan. Dejan que el escritor o escritores sigan su propio flujo de ideas. Sí. Y Chris Claremont es famoso porque él planea mucho futuro. Entonces él va sembrando los pasos poco a poco, lo que le llaman en inglés el slow burn. Sí. De que entonces van construyendo historia sobre historia, historia sobre historia, y se iban dando en forma natural. En este caso tengan en cuenta que Uncanny X-Men y X-Factor, todo el conjunto mutante era controlado básicamente por las ideas de Chris Claremont. Y New Mutants, no se te olvide. New Mutants, así es. Y el X-Factor y los New Mutants eran por Louise Simonson. Entonces ella, acuérdense que llegó a ser muchos años editora de los X-Men. Entonces se puede decir que la isla de los mutantes era la visión casi de un solo creativo. En este caso de dos. Entonces por eso es que se mezclaban también. Otro ejemplo era Los Vengadores con los Cuatro Fantásticos, que era la visión de Roger Stern junto con la visión de John Byrne. Sí. Entonces, por eso se daban las historias tan orgánicas. Y en este caso, ahorita, se daban más los crossovers dentro de la línea de los X-Men que de los Vengadores, curiosamente. Sí, porque pues había más títulos, eran 3, y ahorita se oye poquito porque hay como 20,000. ¿Cuáles 3 eran, te acuerdas? Pues era X-Men, era X-Factor y New Mutants. Ni siquiera era X-Men, Uncanny X-Men, perdón. Bueno, entonces, pues sí, la idea era continuar lo que había sucedido hasta ese momento. Como dice Ricky, se estaba cocinando desde hace rato. Y pues bueno, esta historia sucede en 1988. De enero a marzo del 88 se publicó este crossover. Y pues bueno, fue en números de Uncanny. Fueron varios, miren. La historia principal, primero también hay que explicar otra cosa muy curiosa de este crossover. Este crossover, los equipos nunca se encuentran entre sí. No. Cada equipo sigue su propia línea. Lo que pasa es que todas las líneas, todos los títulos, seguían el mismo tema. Sí. Ahorita les vamos a platicar de como muy ominioso, ¿no? Así es, ahorita les vamos a platicar de qué iba el Fall of the Mutants. Pero básicamente todos estaban bajo la misma sombrilla, pero los equipos nunca interactuaban. Entonces aquí los títulos principales era Uncanny X-Men del 224, 25, 26, 27. El X-Factor era del 24, ¿no? Era 24, 25, 26. Y de New Mutants era 59, 60, 61. Exacto. Esos 3 títulos eran donde se desarrollaba los sucesos principales. Más sin embargo, en Marvel hubo varios que eran de un solo número, que nomás decían, en este número, Fall of the Mutants. Y uno de esos números, el más famoso, es el de Hulk, el 340, cuando se ve reflejado en las garras de Wolverine. ¿Y quién ilustraba ese número? McFarlane, y curiosamente, ese es el único número que es crossover,
que no tiene el letrero de Follow the Mutants. Tiene el letrero de Follow the Mutants. Yo creo que como que arruinaba la portada, no sé. Sí, y luego hubo un par de números de Daredevil, que eran el 228, me parece, 228, 229, el Capitán América 339, y curiosamente de Spider-Man no participó. No participó. Eran, digamos que como los, quitando Spider-Man, eran como los héroes callejeros, por así decirlo de alguna manera. Entonces, pues tenemos que cubrir 3 historias cuya temática pues era la misma, era, pues se puede decir que un cambio muy drástico, pues desgracias, y bueno, Antes de continuar, se puede decir, dentro de los 3 títulos, ¿cuál era tu favorito? ¿Cuál fue tu...? De los X-Men, obviamente. Y para mí fue el X-Factor, pero también el de New Mutants estuvo interesante. Sí. Así que él les va a platicar de X-Men, yo les voy a platicar un poquito del X-Factor, y les voy a platicar un poquito de New. Vamos a platicar de todo, exacto. Bueno, pues el de X-Men, hay que recordar que es el único que escribía Chris Claremont. Los otros 2 los escribían Louise Simonson. Pero los ilustradores, fuera de New Mutants, que era Brett Blevins, estaban medio chafón. Pero estaba entintado por Terry Austin, entonces... ya como sea. Ahí nivelaba un Pero poquillo. el X-Factor estaba dibujado por Walter Simonson. Otra cosa muy importante, que sí hay que mencionar, ya lo habíamos comentado, también ustedes nos habían comentado, que la caída de los mutantes es una de las pocas historias crossover de Marvel, de mutantes, que no se ha reimpreso en español. O sea, no se ha hecho impreso en no, está inédito. Ajá, y muy curioso porque precisamente la historia de X-Factor fue la que sirvió como base para la película, para la última que se hizo de Apocalipsis, que pues no es tan buena, pero bueno, sí Televisa normalmente cuando hay una película cerca, lo que hace es que reimprime la historia que tendría que ser, que en este caso era la caída de los mutantes, se les fue y se fueron por Age of Apocalypse, que no tiene nada que ver, nomás el nombre. Y bueno, de los X-Men, básicamente sucede que en unos números, bueno, bastantes números anteriores, Storm pierde sus poderes por culpa de Forge. No sé si se acuerden de él. Era el inventor, un indio americano, un nativo americano que estuvo en Vietnam y cuyos poderes eran básicamente que puede inventar lo que sea. O sea, si se le ocurre, inventa lo que sea. Y también tiene ciertos poderes chamánicos, digo, por ser lo que es. Y pues bueno, empieza la historia. Storm en aquel tiempo pues era el líder del grupo, pero dijo que ella ya no podía seguir así. Ya no podía seguir viviendo sin lo que eran sus poderes del clima, y le dice a Wolverine que se quede en su lugar como líder, y pues bueno, él muy a regañadientes tiene que aceptar, y ella se va en su búsqueda, lo encuentra, pero bueno, aparte de encontrar a Forge, que recordemos él vivía en la ciudad de Dallas, se encuentra a uno que era como a un otro nativo americano, que era pues su maestro, que se llamaba Nasei, pero en ese momento Nasei ya no existía, se le había metido un ente al cual nada más se le conoce como... Ay, se me fue el nombre. Se llama el adversario. El adversario. Otra cosa, ¿se fijan por qué les mostramos esa portada? Okay. Porque ese era digamos que los core members de ese grupo en ese momento. Si los pueden ver, era Wolverine con el traje, mi favorito, que es el naranja con café. Storm, Coloso, Havoc, Rogue, ahora es Dazzler, Psylocke, antes de convertirse en asiática, y Longshot. Okay. O sea que era puro personaje, se puede decir, casi nuevo. Sí, nuevo, pero era una muy buena alineación, muy bien balanceada. Recordemos si se fijan, hay casi igual número de hombres que de mujeres. De hecho, hay más mujeres. Pero bueno, porque recordemos las marcas de Claremont. Sí, porque recordemos, y aparte las que tenían los poderes más espectaculares eran las mujeres. Eran las que mandaban. Bueno, uno de mis favoritos ahí está, que es Havoc. Pero sí, uno de mis dos favoritos. Havoc acababa de regresar también. En estos números. Lo llaman. Y también Coloso, que recordemos en episodios pasados, mencionábamos que había quedado muy mal. Él regresa en estos números precisamente por su hermana Illyana, que es Magic, que es de los New Mutants. Ese es como que la única punto de encuentro, porque Illyana lo busca y lo regresa a Dallas. Entonces,
en el momento en el título, ella se siente responsable, porque bueno, se supone que se mueren, no estoy dando spoiler porque ya voy a hablar de eso, se supone que se muere y ella se siente muy culpable porque si ella no lo hubiera llevado a Dallas, pues no hubiera muerto. Pero bueno, ya me estoy adelantando. La historia, hay una profecía, no sé si recuerden, a la que era la novia de Mystique, que era Destiny. Era cosa, aquí los antagonistas principales eran Freedom Force, o como le dice Peter David, en los patatas fritas. Los French fries. Pero bueno, era y no, porque el principal era, pues, el antagonista principal era el adversario, pues. Pero, pues, primero te la vendieron que era Freedom Force. Sí. Entonces, ella tiene una profecía, ella veía el futuro, era ciega, era una persona mayor que era ciega, pero su poder mutante es que podía ver el futuro, y había algo que lo dice, todos en Dallas van a morir, todos los que vayan a Dallas van a morir, y lo dice desde números previos. Entonces, bueno, obviamente, pues, Storm estaba en Dallas, ellos se enteran y tienen que ir a salvarla. Cuando van a Dallas, empiezan a suceder cambios muy, muy, muy peculiares, estilo Crisis. Empiezan a aparecer dinosaurios, empiezan a aparecer aviones de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, indios, vaqueros, gente del futuro. O sea, anacronismo. O sea, era un desmadre estilo Crisis. Y estaba causado precisamente por el adversario. Recordemos que cuando llegan, también el clima estaba cambiando, estaba nevando, y es cuando sucede esa portada tan famosa de Wolverine y Hulk, porque llegan y bueno, antes de llegar a Dallas se estrellan obviamente con Hulk y bueno, la pelea, el melee, chalala, pero bueno, cuando llegan a Dallas tratan de entrar y se dan cuenta de que es imposible porque es como que el centro, el epicentro de toda la magia que está pasando, de toda la magia negativa, porque obviamente pues querían abrir un portal. Y pues que se hiciera el clásico cagadero de siempre, ¿no? El infierno en la tierra, perros y gatos viviendo juntos, la histeria. Entonces, logran llegar, en ese momento, Forge y Storm, Tormenta, estaban en una dimensión alterna a las que los habían llevado, pero el tiempo pasaba muy, muy diferente ahí. Dicen que pasa como un año. Entonces, pues digas que Chris Claremont le quería hacer a Grant Morrison y se ponía medio incoherente rato. De hecho, eso lo hacía desde antes, pero bueno. Era mucho eso de viajar en dimensiones con tiempos muy diferentes. Entonces, lo que para los X-Men o los otros X-Men que están en la Tierra sucede en horas, para Forge y para Storm sucede, creo que en un año, es lo que está pasando. Sí. Y bueno, tenían que encontrar una manera de regresar y de regresar a los poderes. Forge, siendo el genio mecánico, ingeniero que era, agarra las partes de su pierna mecánica y de su porque brazo. Él era medio cyborg, por cierto. Sí, tenía partes mecánicas de su cuerpo porque era veterano de guerra, si no me acuerdo. Y pues bueno, con esas partes las canibaliza y logra hacer que ellos regresen ellos dos regresen. Se acaba el romance, dijeron, quizás en algún futuro lo hagamos, no lo hicieron. Se casó con... ¿Te fijas que ese era como el MacGyver? Sí, porque todo lo hacía. A mí me gustaba mucho ese personaje, está muy, muy desaprovechado. Pero además, bueno, el Wolverine y los X-Men lo representan como el tonto inmaduro, que eso fue lo que no me gustó. Pero bueno, ellos regresan y pues tienen que hacer un pacto porque pues obviamente la cosa estaba demasiado grande. Reciben la ayuda de uno de los entes cósmicos que le gustaba mucho usar a Claremont, que se llamaba Opaluna Saturnine y Roma, porque el adversario pues obviamente era como que la fuerza del caos, era opuesto a Roma. Nada que ver con el Dr. Fate de DC, ¿verdad? No, ¿verdad? Nada. Y bueno, luego, ¿por qué se copian? Llegan a un acuerdo, y bueno, ahí es cuando entra el Sig Perilius, que era como una joya, que se abría y te decía, tu vida termina, pero puedes empezarla como tú quieras de nuevo. Es como un botón de reset. Básicamente. Al adversario lo meten ahí, a final de cuentas, y pues todo el mundo que es donde va como que más o menos el crossover, ve la pelea, lo ve Kitty, lo que estaba en la isla Muri, lo ven los nuevos mutantes, y ellos deciden sacrificarse porque dicen, vamos a ser más efectivos. Si todo el mundo cree que estamos muertos, pues nadie nos va a perseguir. Entonces ellos aceptan su destino y aparentemente ellos mueren ante las cámaras de todo el mundo. Sí. Y bueno, regresan no como héroes, sino como leyendas ya. Regresan a Australia
y bueno, ahí empieza otra temporada, otra época. Era como los tiempos actuales, como si pudieran empezar un nuevo volumen de los X-Men. Afortunadamente ahí no lo hacían. Y esto lo hacían Claremont y Mark Silvestri, por cierto. Sí. Y a raíz de esto, Claremont empezó con un nuevo título que se volvió muy famoso, uno de mis favoritos, que no sé si ustedes lo hayan escuchado, se llama Excalibur. Porque Kitty Pryde fue la única que sobrevivió, junto con Kurt Warner, Nightcrawler, que todavía estaban ahí convalecientes. Estaban los convalecientes por la masacre mutante. Ellos fueron los que fundaron Excalibur en Inglaterra. Porque piensan que sus compañeros están muertos. Y Excalibur, créeme que ese equipo creativo era muy bueno, que es Claremont y Alan Davis. Pues bueno, entonces de ahí nos vamos a lo que fue, yo creo que la más famosa de estas 3 historias. Digo, porque tuvo cambios muy severos. Presentaron ya de forma regular y grandiosa a Apocalipsis, que está, y eso es el Factor X. Lo que pasa es que ¿por qué no intervinieron los originales? Porque ellos estaban combatiendo a los jinetes del Apocalipsis. En Nueva York. Así es. Y entonces, si te acuerdan, es hambruna, peste, guerra y la muerte. Son los 4 jinetes del Apocalipsis. Es como ir a la Friki Plaza, ¿no? Exacto. Entonces Apocalipsis nomás le faltaba uno para completar su elenco, era la muerte, y fue cuando eligió Warren. ¿Por qué a Warren? Porque a raíz de la masacre mutante, a Warren le estriparon las alas, que no se vieron el estripado, pero por su compañero Cameron Hodge. Él fue el que quería destruir a Warren porque le tenía envidia por su fortuna familiar, quería tener sus negocios, etcétera. Era guapo, güero. Todo, entonces le quitaron las alas y Warren eso lo deprimió al grado de que se quiso suicidar. Y entró, entonces. De hecho, pensaron que se había suicidado, cuando en realidad Apocalipsis le ofreció, ¿quieres de regreso tus alas? Yo te las doy. Pero trae un princecillo ahí. Exactamente, un pero. De que las alas iban a tener su propio... Eran malignas, pues, vamos, punto. De que si lo poseían al hombre y tenían sus propios deseos, su propia conciencia, su propio pensamiento, y luego aparte a Warren lo volvieron azuloso, y a mí el uniforme sí me gusta, pero el color azul con rosa se me hace medio exoticón, la verdad. Pero es de mis personajes favoritos. Y ya lo hicieron acá más gritty, porque pues claro. La neta, Ángel pues era buena onda, pero pues volaba y todo eso. Ahí tiraba pipas y piedras. Pero aquí fue cuando entonces él, de hecho, se volvió el líder de los jinetes del Apocalipsis, y pues obviamente para el resto del Factor X, que todavía se hacían pasar por cazadores de mutantes, al darse cucuenta de que era Warren, ellos pensaban que ya estaba muerto. Sí. Scott, Jean, Bobby y Hank. Muerto y enterrado. Y se dieron cuenta al ver que era Warren, pues fue muy impresionante para ellos. De hecho, el número 24 fue la primera aparición de el Arcángel. Ya en forma. Y comenta Louis Simonson y Walter Simonson que siempre en cualquier convención, cuando no les piden cosas de nuevos mutantes o Superman o Thor, siempre les traen a traer y firmar el número del Arcángel. Siempre es un clásico hasta para ellos. Sí. Entonces, la verdad pero es ¿qué pasa en la historia, Ricky? En esa historia es la invasión de los jinetes del Apocalipsis a Nueva York. Pero ¿cuál era así como que el plan así chingón de...? Porque siempre hay un plan. A ver, ¿tú qué tienes? No, pues tú eres mucho mejor que yo para conceptualizar y resumir las cosas. Pues mira, hay que recordar que Apocalipsis es el primer mutante, al menos en aquellos entonces sí era. Es un egipcio que tenía un chingo de poderes. Y bueno, era así como que lo que él hacía era como que avanzar, ¿no? O sea, él decía... Forzar la evolución. Bueno, ¿lo vas a decir tú o lo vas a decir? Bueno, siempre formaba caos para decir, el caos crece, hace que la gente crezca, las dificultades hacen que las personas como especie, como raza, vayan evolucionando. Darwinismo instantáneo. Entonces, él siempre era como que eso, ¿no? Esa fuerza detrás que decía que estaba desde los egipcios, desde los romanos, que él siempre había estado como que manejando los hilos detrás. Para la supervivencia del más fuerte. En este caso era la raza mutante. Y ya era el momento de decir, pues ya ahorita ya no sirve nada, vamos a cambiar todo.
y pues estos son nuestros nuevos jinetes y van a sobrevivir solo el más fuerte. El que sea digno de sobrevivir va a sobrevivir. Entonces, pues ese era su plan. Hace un destrozadero en Nueva York, que eso sí se ve en otros títulos, porque recuerden que tenía una pinche nave acá mamalona, así sí, gigantesca. Y aparte era una nave consciente. Una nave consciente. Que se llamaba Ship. Ajá. No, pues se quebraron la cabeza, ¿eh? Sí. La nave se llamaba nave. Bueno, nave, pues qué hubo. Exacto. Entonces, dentro de esa nave, pues era como que el cuartel, uno de los cuarteles decían, el pinche Apocalipsis, decían, pero era una madresota, de veras, o sea, hacía que el... Del tamaño de Manhattan, como decían en los globitos. ¿Cómo se llama? El Empire State se veía así y la nave era una madresota así. Entonces, se desencarna la Melee y Iceman hace algo muy inteligente porque el arcángel estaba en su pedo, diciendo, yo los voy a matar a todos. ¿Qué hace, mi Ricky? No me acuerdo yo. Oh, pues no que lo leíste. Sí lo leí, pero no me acuerdo. Se le ocurre hacer como una imagen, una copia de él mismo en hielo, de él mismo, y la deja ahí. Entonces Warren pasa y obviamente la truena. Sí, cierto, ya. ¿Qué hay que leer? ¿Qué pues? Entonces, no, pues digo, se me olvidó. El shock de ver que mató a su amigo lo hace despertarse. Y bueno, aunque ya era más como que grim and gritty, ya no era el ángel de antes, él acepta que pues su lugar es con X Factor. Entonces, X Factor dejan de ser los Exterminators, ahí está el cambio de dirección, ya no están escondidos y dicen, ahora somos X Factor, somos mutantes, éramos X-Men, lo hacen de manera pública y dicen, estamos para defender a los humanos y a los mutantes. Y aquí fue donde empieza el cambio de trajes. Cambio de dirección, y pues bueno, eso es básicamente como que todo lo que sucede en X Factor, que a mí se me hace como de lo más rescatable. Bueno, es muy buena, pero digo, es de las más conocidas, ya llevada a película. Y pues bueno, la última, y no por eso menos importante, es New Mutants. Que aquí es donde ocurre la cosa, pues más triste y no, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que había un personaje que se más personal, porque más personal, las otras son como, la de X-Men es muy épica. Las dos son épicas, X-Men y X-Factor son historias épicas. Como en el universo Marvel extendido, las películas, que los Vengadores siempre son épicos. Pero bien hecho. Por así decirlo, la Avispa y el Ant-Man son historias personales, familiares. Es una comparación muy seca, pero bueno. Pero pues sirve. Pero te la compro. Y y New Mutants es una historia un poco más pequeña, que a parecer como que no tienen mucho que ver, pero Louis Simonson le da un pinche twist bien cabrón para el final de ser una historia. ¿Aquí qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que se van con, no sé si se acuerden, igual no, porque estos son enemigos muy viejos. El Conde Nefaria hizo unos tipos que se llamaban los Animen, o los hombres animales. Ajá. Y como tipo la isla del Doctor Moreau, haz de cuenta que mezclaban animales con personas y pinches experimentos acá bien fumados. Sucede lo mismo, pero es en una isla, creo que en el Pacífico, y uno de sus... ¿Qué es la isla del Doctor Moreau? Ajá, se encuentran así por puro chance, como dicen, por puro accidente. Por puro accidente a un pajarraco. Que era compañero de ellos. Era compañero de ellos. Bert. Ajá, cabeza de cerebro, sí, lo que sea. Es un personaje que ahorita ya ni existe, ya no sé, creo que ya lo han de haber matado, sin duda. Y bueno, y hacen una manera de que él dice, bueno, tengo que ir a salvar a mi gente porque el que nos quedó está bien pinche loco. Acuérdense que en ese momento el mero jefe era Magneto, el de la escuela, ya no estaba Javier. No. Ya se había ido a besuquearse con su mujer pájaro al espacio, andaba ya muy cachondo, y bueno, Magneto es el que se queda y le dicen, ¿saben qué, cabrones? No van a ir porque ya habían dado de pinches vagos, pero eran morros, pues, estaban 14, 15 años, andaban de vagos y le dijeron, ustedes están castigados, se me quedan aquí, pero pues obviamente, pues como el Magneto ya ves que no es muy buen padre, andaba ahí con los del Hellfire Club, entonces ellos aprovechan y se van a la isla esta. Cuando llegan, pues obviamente se encuentran al tipejo que era uno que era Belardo de Plaza Sésamo, básicamente. No, el que era como el Doctor Moreau, el que había creado todo esto, que ya estaba bien loco, y aquí lo importante es que había sido financiado y liberado por Cameron Hodge, que era
el mismo que había pagado a los Exterminators era el que los administraba. El administrador. Sí, porque la lana de Warren. Ajá, exactamente. Y era la cara pública del X Factor, Cameron. Exacto, ajá. Pero pues era bien malandro, era más malo que el agua de la llave. Sí. Entonces, ni se lavaba las manos al ir al baño. Entonces ellos van para allá, Magneto, pues a gusto, acá cotorreando con todos, con el Hellfire Club. Y en ese momento, ahí viene el crossover, se dan cuenta de lo que está sucediendo en Dallas y de lo que está sucediendo en Nueva York. Ajá. Porque recuerden que es como que lo mismo, así. Trabajo de edición bien hecha, no como ahorita. Eran grandes editores. Y bueno, llegan ahí a la isla, otra vez empieza la melee, pero ¿dónde está el gran cambio, Ricky? ¿Qué es lo que sucede ahí? Uy, bueno, es que había un personaje, bueno, dos personajes, uno que era Warlock, que era un extraterrestre, ¿verdad? Pero que estaba como niño, que apenas estaba aprendiendo, de eso al estilo, no sé, a lo mejor ya han visto la imagen, es un personaje amarillo fosforiloco, con los pelos parados. No tenemos ahorita cómics de él. No tenemos, desgraciadamente. Pero bueno. Pero ahí lo pueden ver, es Warlock W. Ahí yo tengo uno de Liefeld. No, pero no lo sacamos, la verdad. Entonces, miren, ese personaje era un extraterrestre. Y lo que pasa es que él se fusionó con uno del grupo, que el nombre era Cypher, que era Doug Ramsey, y el poder de él es que hablaba cualquier idioma en la Tierra. Que en la vida real ese pinche poder estaría poca madre. No, pues, la verdad, y lo curioso es que los editores, hasta los mismos escritores, lo odiaban al personaje porque, aunque es un poder muy padre, pero real, pues en los cómics pues no lucía nada. Porque no tenía superpoderes, es más, ni siquiera tenía nada. No lo podían ni defender, no podían ni atacar nada. Era un vato güero con un uniforme de los X-Men. Flaquito. Era un niño. Y básicamente lo que buscaban es cómo lo podemos eliminar. Entonces él sacrificó su vida por Rain Sinclair, que era la Wolfsbane, la mujer lobo. A ella le iba a disparar Cameron Hodge, pero Doug Ramsey se aventó y los balazos los recibió él. Y entonces todos resultaron afectados, todos, porque era la primera vez que se murió un miembro del equipo en acción, pero el más afectado de todos era Warlock. Y Warlock hizo una cosa que era conmovedora, pero también a la vez era media perturbadora, porque lo que hizo es que agarró el cuerpo de Doug, lo empezó a abrazar y se empezó a fusionar con él, y lo volvió como una especie de zombie. Y créeme lo de que era para darte tristeza, pena, entender el dolor de Warlock, que era un niño, pero también cuando ves lo que hacía con el cuerpo, como que no puedes evitarlo ponerlo en un contexto de la vida real. Sí, ahorita es así como que... se veía una cosa así como muy macabra. Alerta de ¿cómo se llama? Sí, del código de correcticidad política, ¿no? Sí, pero que porque ya estaba verde el pobre. ¿Cómo fue que se animaron a publicarlo cuando todavía existía el código de la conducta en los cómics? Digamos que antes la gente era menos quejica que ahora. Pues eran menos chillones, eso sí. Menos políticamente correctos. Ahorita impensable. No, impensable, exacto. Pero ahí más bien, de todas las historias a mí me gustaron mucho, pero esta la leí, en esta semana para el programa, porque acepto que no la había leído. Y es así como que la más llegadora, ¿no? O sea, sí, porque son morros, al final de cuentas todos andaban en sus 14 y 15. Y bueno, el cadáver de un mutante que solo hablaba, lo traen por los 3, 4 números, lo traen ahí cargando. Entonces, pues sí está feo, pues, o sea, sí. Como el dibujante. Sí. Pero bueno, sí te llega un poquito porque a todos sufren una tragedia, pero en realidad los que salieron perdiendo de esto fueron los New Mutants, pues, porque bueno, les afectó mucho. Leí unos números posteriores y la neta sí se puso... De hecho, otro de los personajes que era Danny Munster, que era la Cheyenne, ahí fue cuando ya agarró el poder de las Amazonas. ¿La Cheyenne, pa? Sí, exacto. Que era después predecir quiénes... Bueno, no predecir, que ella se daba cuenta cuando la muerte rondaba a los miembros del equipo, y veía la muerte, era como ahora sí que la pregonadora de tiempos futuros, más pero malos, sombríos. Y pues bueno, esta historia... si la pueden conseguir, sí existe una recopilación, sí, únicamente en inglés. Y de hecho lo pueden conseguir en Amazon. Aquí no les recomiendo que compren los tomos separados porque ya son más difíciles de conseguir, pero creo que hay un ómnibus, y es muy reciente, o si no está
próximo a publicarse y viene la historia completa. La verdad, con todos los crossovers. A mí se me hace muy, muy, muy buena porque fue un punto de inflexión, o sea, como fue la masacre mutante, esta tuvo muchas cosas que se derivaron en otras, en lo que después sería Inferno, que vamos a hablar de él próximamente, porque pues ya fue al año posterior, en el 89, si no me equivoco. A principios de los 90 más o menos. Y bueno, aquí ya cambió X Factor, terminó siendo ya lo que era. Los X-Men estuvieron muertos por mucho tiempo. Y por eso es que se fundó la historia de Excalibur. En Australia, Excalibur comenzó, otro título más, otro limón al caldo. Y pues bueno, los New Mutants, la muerte de Douglas Ramsey, de Cypher, sí les pegó mucho y como que hizo como esa separación más latente entre los New Mutants y los demás, porque siempre fue el resentimiento, ¿no? O sea, a nosotros sí nos matan personas y ustedes las matan y a cada rato regresan, o sea, como que sí fue algo ya muy, muy fuerte que ellos sintieron y sobre todo porque estaban muy jóvenes. Entonces, pues bueno, eso fue el Fall of the Mutants. A mí es una historia que la verdad me gusta mucho. Si pueden, de veras, consíganla porque sí es así como que un eslabón muy importante de lo que vendría después, de lo que ya son los X-Men en forma de ya, cuando salió Claremont, de los X-Men formados, de el equipo dorado y el azul. Aquí es algo muy importante y bueno, también da pie a lo que sucedió después. Entonces, Ricky, no sé si quieras agregar algo más. Pues yo nomás quiero que ustedes participen, de que pregunten o aporten o se quejen o propongan. O en las dinámicas hagan las cosas cuando es el día, como Ricky no lo sabe hacer porque es RBD. Pero bueno, esto sería todo por el día de hoy. Esperemos verlos la siguiente semana y por favor díganos qué quieren hablar. Digo, ya nosotros lo buscamos, le leemos, si no es que ya lo leímos. Y pues bueno, comenten y sobre todo, pues en nuestras páginas, ¿no? Y pues bueno, por hoy ha sido todo. Estuvo conmigo Ricky, ahí la vemos. Y yo soy Masaki. Nos estamos viendo. Hasta la vista.